Estamos hablando, ha estado enseñando durante todo este mes acerca de la gracia, de ese tiempo maravilloso que estamos viviendo en el Señor. Y hemos aprendido mucho. La verdad que necesitamos entender cada día más acerca de la gracia. Yo quiero compartir con ustedes un tema. Estoy seguro que muchas de las cosas que vamos a hablar esta noche, pues ya las hemos escuchado, las sabemos, pero yo creo que espero en el Señor que podamos refrescarlas en nuestro corazón. Y si le quisiéramos poner un título a esta enseñanza de esta noche, quisiera llamarle La gracia de Dios cambia todo. La gracia de Dios cambia todo. Y quiero que me acompañe a leer en su Biblia, en Efesios capítulo 2. Y quiero que leamos los versículos 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Y vamos a hacer un repaso así muy general de lo que significa la gracia de Dios para nosotros y lo que significa que ahora estemos viviendo en este tiempo. Efesios 2, 1 y 2 dice de la siguiente manera: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, estamos en Efesios 2, 1 y 2. Quiero que nos saltemos al versículo 11 y vamos a leer también el 12. Dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí otra vez en Efesios, vamos a ir más adelante, capítulo 5, versículo 8. 5:8 de Efesios también. Y dice la palabra del Señor, también el apóstol Pablo escribe aquí: Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Quisiera que reflexionáramos en estos tres versículos. Hay un denominador común en estos tres pasajes que acabamos de leer. Y es que el apóstol Pablo nos hace una alusión acerca de lo que había o lo que éramos nosotros en otro tiempo. Y él lo dice claramente en estas palabras: en otro tiempo las cosas eran de una manera, pero ahora que estamos en Cristo, las cosas son de otra manera. Fíjese que la condición del hombre, y vamos a decir la condición normal del hombre, que cuando nace es una condición de pecado. Hemos aprendido bastante acerca de eso, acerca de la naturaleza de pecado que todos adquirimos al momento de ser concebidos. La naturaleza de pecado automáticamente pasa a nuestros hijos y nosotros la recibimos de nuestros padres, y es algo que se ha dado desde Adán. La naturaleza de pecado ha estado ahí y se ha vuelto algo normal, vamos a decirlo así. Por eso es que yo no sé si usted se ha puesto a pensar y ha notado cómo la maldad en el mundo está aumentando cada vez más. Lamentablemente la violencia nos muestra que el hombre, el ser humano, ha perdido totalmente el valor de la vida. Matan a una persona solamente por un teléfono celular. Matan a una persona porque no quiere hacer lo que el otro quiere que haga. Matan a las personas por casi nada. Y el hombre ha ido perdiendo todo eso, pero ¿sabe qué? Nosotros hemos aprendido hasta cierto punto, y cada vez que lo vemos en las noticias, como que se vuelve algo más normal el verlo. Pero no es otra cosa que la naturaleza manifiesta del hombre, lo que éramos antes nosotros. Pero fíjense que yo quiero hacer una alusión acerca de esta palabra que yo estoy utilizando, la palabra normal. ¿Sabe usted que la palabra que utilizamos nosotros para decir que algo es normal, a veces la confundimos con algo que es natural, y son cosas muy distintas? Y se los voy a poner en este ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos sed? Sobre todo en estos días de calor. Entonces usted tiene sed
Y de repente dice, bueno, tengo la boca seca y necesito hidratarme. ¿Qué es lo que normalmente, y lo digo así entre comillas, qué es lo que normalmente hacemos nosotros cuando tenemos sed? ¿Qué hacemos? Vamos a la tienda, compramos una gaseosa, no voy a decir marcas, pero compramos una gaseosa, ¿verdad? Porque para quitarnos la sed. O vamos y compramos un sobrecito de aquellos, ¿verdad? Aquí nos alcanza para 2 litros de fresco, decimos, le echamos en el agua y va para adentro. Y decimos, esto me va a quitar la sed, y lo vemos como algo normal. Pero, ¿será eso lo natural? ¿Será eso lo que necesita nuestro cuerpo? ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Agua. Agua es lo que realmente nosotros necesitamos. Lo que pasa es que le ponemos un montón de cosas para que se sienta sabroso, ¿verdad? Y lo disfrutamos y está bien frío y toda la cosa. Pero eso no es natural. Eso no es lo natural es que nuestro cuerpo necesita agua. Pero nosotros hemos hecho normal algo que no era natural. A mí me gusta pensarlo de esta manera con respecto a un tema que se habla mucho en este tiempo, acerca de la famosa ideología de género. Y nos han tratado de vender la idea de que sí, que eso es normal. Bueno, y total que hay tanta gente que dice, pues yo soy un hombre viviendo en el cuerpo de una mujer, o soy una mujer viviendo en el cuerpo de un hombre, y quieren que nosotros aceptemos eso, ¿verdad? Porque es normal. Ya se está volviendo normal, hay mucha gente que lo hace. Pero una vez más, ¿será natural? Y podrán decirnos, muchos podrán decirnos, sí, ya se volvió algo normal, pero nunca va a ser algo natural, nunca va a ser lo que Dios creó. Lo natural es lo que Dios creó. Y quise hacer esta aclaración, porque ¿sabe usted que esa condición normal que tenemos ahora de pecado del hombre no era la condición con la que Dios originalmente creó al hombre? Dios no creó al hombre para que viviera en esa condición de pecado. El pecado fue lo que separó al hombre de Dios, y el pecado fue lo que provocó ese cambio, por decirlo así, esa tergiversación en la naturaleza del hombre. Pero el hombre no fue creado para que tuviera esa naturaleza de pecado. No fue creado para eso. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender en primer lugar eso, lo que normalmente vemos como una condición del hombre de pecado que cada vez es peor, que cada vez va para abajo, que cada vez es más terrible. Aunque sea algo normal y aunque nosotros lo veamos como algo normal por la condición del hombre, no era lo que Dios quería. Y entonces Pablo dice en este pasaje de Efesios, bueno, en primer lugar nosotros estábamos en esa condición. En el primer pasaje que leímos decía, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. La paga del pecado, hemos aprendido bastante de esto. La paga del pecado es muerte, y el pecado es lo que ha separado a Dios del hombre. De la maldad del hombre, el pecado del hombre es lo que ha traído esta condición. Fíjense que cuando nosotros pensamos en esto entonces, ¿y qué hizo Dios cuando el hombre cayó en esta condición? Cuando el hombre que él había creado con una naturaleza, ahora estaba bajo otra condición. Entonces Dios nos da el remedio en Jesucristo, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que nos permite hoy regresar a esa condición. Yo sé que todos aquí fallamos y todavía estamos en ese proceso de transformación, pero la solución de Dios se llama su gracia. Y por la gracia de Dios, nosotros que, como dice el pasaje que leímos en Efesios, en otro tiempo estábamos muertos por el pecado. En ese tiempo nosotros estábamos en una condición, y quiero señalar y quiero reforzar esta palabra, estábamos, porque es lo que hizo la gracia del Señor. Cambió ese estado en el que, valga la redundancia, en el que estábamos, para traernos a un nuevo estado, para traernos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo ahora habitando en nosotros. Eso es la gracia de Dios, y por eso nosotros debemos darle gloria al Señor, porque Él nos sacó de esa condición de pecado, esa condición tan triste, sin esperanza que teníamos. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida.
en Cristo Jesús. Usted se alegra por eso. Usted se alegra porque el Señor nos sacó de esa condición. Es que yo no sé, yo creo que a veces a nosotros se nos olvida que realmente la condición en la cual nosotros estábamos era una condición triste, era lamentable. Lo que pasa es que un poco más adelante vamos a ver esto, pero como que muchas veces no estamos conscientes de eso, de esa condición en la que estábamos. Pero bueno, el apóstol Pablo dice, nos dio vida cuando estábamos muertos. Esa es la gracia de Dios. En el pasaje de Efesios 2, 11 y 12, donde habla acerca de la incircuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la incircuncisión? Pues la circuncisión era la marca, era la señal que Dios le dio a Abraham para establecer su pacto. De la circuncisión era una cuestión física que se hacía en el cuerpo del hombre, el hombre básicamente, y que automáticamente lo hacía parte del pacto que Dios tenía con Abraham. A eso se le llama la circuncisión. Y cuando habla la Biblia de circuncisión y de incircuncisión, de lo que está hablando es de personas que tenían el pacto con Dios, las personas que no tenían el pacto con Dios, que estaban dentro del pacto de Dios y los que no estaban dentro. ¿Quiénes estaban dentro del pacto con Dios? Pues todos aquellos que estaban en Abraham. Y vamos a decir en primer lugar que eran los judíos. El pueblo judío, de ahí fue donde nació esta práctica que marcaba la manera en que las personas ingresaban o formaban parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Y entonces dice Pablo, nosotros antes, los gentiles, antes no teníamos ninguna promesa de parte de Dios. La única promesa que nosotros teníamos era que lo que nos esperaba al final de nuestra vida, y cuando nosotros al final del camino llegáramos, lo único que nos tocaba a nosotros era condenación eterna, el infierno, porque pues esa era la parte que nos tocaba a nosotros. No había una esperanza para nosotros, no había una promesa para nosotros. Más bien lo que había era la promesa de que íbamos a estar en condenación. Y dice Pablo, nosotros ahora en Cristo, en otro tiempo estábamos sin esperanza. Estábamos fuera de las promesas de Dios. Estábamos fuera de los planes de Dios, por decirlo de alguna manera. No podíamos nosotros disfrutar de las bendiciones y de la promesa que Dios le había dado a Abraham. No podíamos disfrutarla. Estábamos fuera. Pero la gracia de Dios, otra vez, la gracia de Dios a nosotros que no éramos el pueblo escogido, dice que ahora nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Somos un pueblo escogido para Él, somos nación santa, somos un linaje especial, porque por la gracia de Dios, lo que antes éramos, por su gracia, ahora ha sido transformado. Lo que éramos fue transformado y nuestro destino también fue transformado, porque la gracia del Señor lo cambia todo. En el tercer pasaje que leímos en el capítulo 5, 8 dice que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas. Vea qué interesante esta palabra tinieblas. Cuando nosotros pensamos en tinieblas, pues nosotros sabemos que uno de los sinónimos de tinieblas es oscuridad. Cuando hablamos de tinieblas estamos hablando de algo oscuro. Yo sé que aquí habemos puros valientes, ¿verdad? Valientes. Pero no es cierto que cuando uno pasa por una calle oscura, donde hay oscuridad, ¿qué es lo primero que uno piensa? Usted pasa así como que, se fue la luz. En esta calle no la conocía, ¿verdad? Entonces, pero aquí voy yo tranquilo, silbando. ¿Pasaste por la calle? o no es cierto que uno hasta cambia la forma de caminar. Tal vez, yo no sé qué hace usted. Tal vez usted va caminando tranquilo cuando mira la calle oscura, usted se para así más recto para que los que lo miren por ahí piensen que es más alto. Estira un poco los brazos, ¿verdad? Para que piensen que está más fornido, ¿verdad? Para así, si tratan de hacerme algo, que lo piensen 2 veces, ¿verdad? No sé, yo no sé qué hace usted, pero yo creo que cuando nosotros pensamos en tinieblas, cuando pensamos en oscuridad, generalmente lo asociamos con miedo, con temor, con incertidumbre. Lo asociamos con una serie de sentimientos
negativos. Yo quiero que lo vea así. Sentimientos negativos. Y es que eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros éramos tinieblas. ¿Qué había dentro de nosotros? Malos pensamientos, depresión, tristeza, temor. El licenciado Hugo nos enseñaba el domingo acerca de la muerte y cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener ante la muerte. Pero la verdad es que el mundo nos ha enseñado y siempre a que se le debe tener miedo a la muerte. Es decir, es un sentimiento malo, por decirlo así, negativo. Los sentimientos negativos eran los que dominaban y gobernaban nuestra vida. Y quiero decir, gobernaban, ¿verdad? En tiempo pasado. Espero yo que el Señor nos ayude en esto. Pero al final, dice la Biblia que nosotros estábamos en esa condición. Pero yo también quiero notar algo acá, cuando habla de tinieblas. Cuando habla de tinieblas, también está hablando acerca del ámbito en el que las fuerzas del mal se mueven. Dice la palabra en Colosenses que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Las tinieblas son un reino. Y donde hay un reino, hay alguien que gobierna y hay súbditos y hay todo un ejército y hay un sistema operando porque es un reino. Y en el reino de las tinieblas es donde opera Satanás y operan sus demonios, operan las potestades, los principados. Todo eso opera en el reino de las tinieblas. Y cuando dice Pablo que nosotros en otro tiempo estábamos o éramos tinieblas y vivíamos en tinieblas, yo lo veo de esta manera. El hombre que vive en el reino de las tinieblas está expuesto a todas las normas y reglas que rigen en el reino de las tinieblas. Como dijera alguien por ahí, no sé si usted lo recordará, personas de mi edad lo van a recordar. ¿Usted cree en las brujas? No, pero de que existen, existen. Alguien dijo así por ahí alguna vez, ¿verdad? ¿Usted cree que el diablo puede amarrar a una persona? ¿Usted cree que el diablo puede enfermar a una persona? Pues si está en su reino, sí. Porque el diablo tiene dominio sobre ese reino de las tinieblas. Y el hombre que está en el reino de las tinieblas está expuesto a que el diablo haga con él lo que quiera. Le quiere meter vicios, le quiere meter 2 mujeres, le quiere meter pornografía, le quiere meter, y el diablo le quiere meter cualquier cosa y le pone, le quita, lo sangolotea, lo lleva de aquí para allá. El hombre está expuesto porque el hombre vive en ese reino de las tinieblas. Y dice Pablo, nosotros en otro tiempo estábamos, y yo quiero señalar una vez más, nosotros estábamos, ya no estamos, porque por la gracia de Dios, nosotros que estábamos que éramos tinieblas y que en otro tiempo estábamos en el reino de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Por eso dice la palabra del Señor, ahora debemos andar como hijos de luz, porque estábamos en tinieblas, pero por la gracia de Dios nosotros hemos sido trasladados de esa condición. Y entonces ahora ya no somos vulnerables a los ataques del diablo. Claro, el diablo nos va a tratar de atacar todo el tiempo, nos va a tentar y siempre los pensamientos y tenemos que estar luchando. Pero ahora ya no somos esclavos de esto. Ya el diablo no tiene ningún poder sobre nosotros, no tiene poder. Ahora lo que tenemos nosotros es que vivimos bajo las normas, vivimos bajo la palabra del Señor, vivimos bajo las promesas del Señor. Es decir, nosotros fuimos trasladados de una condición terrible donde estábamos nosotros en una condición de oscuridad y malos sentimientos, malos pensamientos, en un ambiente donde éramos presa fácil del diablo, y ahora por la gracia del Señor hemos sido trasladados de esa condición para el reino de Jesucristo. La gracia del Señor lo cambia todo. La gracia del Señor cambia todas las cosas. Por su gracia, nosotros ahora ya no estamos donde estábamos, ya no somos quienes éramos, ya no vamos a donde íbamos. Dicho de alguna manera,
Palabras más sencillas. Ya no vamos a donde íbamos, ya no somos quienes éramos, ya no estamos donde estábamos, ahora estamos en Cristo Jesús. Fíjese que nosotros los cristianos decimos que la decisión más importante que una persona puede tomar en su vida es la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y yo creo que eso es absolutamente cierto. Pero a veces no entendemos la dimensión de lo que esto realmente significa. Una persona que decide entregar su vida a Cristo está recibiendo estos beneficios de los que yo estoy hablando en este momento. O sea, no se trata solamente de, ¿quiere usted recibir a Cristo? Bueno, ahora usted es cristiano, evangélico, gloria a Dios, aleluya. No se trata de eso. Una persona que decide entregar su vida a Cristo está siendo trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso solo ocurre por la gracia de Dios. Una persona que decide entregarle su vida a Cristo está dejando de ser esclavo del pecado, deja de ser aquella persona que era llevada por Satanás, que cualquiera tenía dominio sobre esta persona, y empieza a caminar en victoria porque Cristo empieza a caminar con esa persona. Una persona que decide entregar su vida a Cristo no es solamente alguien que está adhiriéndose a un grupo social que se reúne los sábados o los domingos y que aplauden y cantan. No, una persona que ha decidido entregar su vida a Cristo es una persona que por la gracia del Señor es transformada, porque la gracia del Señor lo cambia todo. La gracia del Señor lo cambia todo, mis amados hermanos. Todo es cambiado. Así que cuando nosotros entendemos esto, y todos aquí, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos estar seguros de que esto ocurrió. Dios ha hecho una obra tan grande. Y nosotros podíamos seguir hablando de la gracia del Señor y aprender muchas cosas. Y no dejaríamos de profundizar en cada cosa de lo que significa la gracia del Señor. Pero algo que sí debemos aprender es que ahora que vivimos en la gracia del Señor, pues debemos aprender a caminar en esa gracia. Debemos aprender a vivir en esa gracia. Yo les voy a hablar aquí, esta era solo la introducción, creo yo. Les voy a hablar aquí acerca de algunas áreas en las cuales nosotros tenemos que aprender a vivir bajo esa nueva condición de gracia, a esa nueva vida que tenemos en Cristo. En primer lugar, quiero que meditemos un momentito acerca de cómo podemos vivir nosotros, cómo debemos vivir nosotros en este tiempo de la gracia en relación a la culpa. En relación a la culpa. Quiero que me acompañe a un pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Y es un pasaje precioso que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón y debemos aprender a vivir en esto. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que antes no estaban y ahora los que están. Pero yo quiero, cuando yo estaba meditando en este pasaje, me llamó mucho la atención porque me puse a pensar. Yo no sé cuántos de ustedes conocen personas que no conocen a Cristo y que viven en pecado, o sea, hacen cualquier cantidad de cosas y no sienten pero ni la más mínima culpa. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Conoce a alguien así? ¿Sí? ¿Puede indicármelo levantando? ¿Conoce usted a alguien así? ¿Conoce a alguien que usted sabe que tiene 2 mujeres y no siente pero ni nada? Se siente bien, se siente tranquilo. Se va el sábado a ponerse una buena borrachera, ¿verdad? Y pasa el domingo, como decimos, engomado. Y el lunes otra vez a trabajar.
y nada pasó. ¿Qué pasa entonces? ¿Y por qué nosotros los cristianos, cuando cometemos un pecado, porque todos pecamos muchas veces, y a veces la culpa nos corroe? Ojalá, ¿verdad? Ojalá que no seamos cristianos y que vivamos así como el otro que les decía, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo y de repente vamos en nuestro caminar cristiano y de repente cometemos un error del pasado, voy a decir, pecamos, porque así eso es en realidad. Y viene la culpa y decimos, ay Señor, es que yo no sé cómo pude hacer tal cosa, es que yo no sirvo, Señor, no, tengo mis dudas acerca de si realmente nací de nuevo, ¿qué pasa conmigo?, decimos nosotros. Y empieza la culpa, pero es interesante cómo yo me puse a pensar cómo es que el que no conoce a Cristo no siente culpa y el que conoce a Cristo sí siente culpa. Y entonces dice la palabra en Romanos que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Y el Señor ponía en mi corazón que cuando nosotros venimos al Señor, muchos de nosotros, antes de venir al Señor, vivíamos así. No sentíamos culpa por nuestros pecados, porque para nosotros eran, como yo decía hace rato, eran normales, era nuestra vida normal y no sentíamos culpa. Y venimos a Cristo y un día escuchamos un mensaje y viene a nosotros una convicción puesta por el Espíritu Santo. Juan 16:8 nos dice a nosotros que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces venimos nosotros que antes no sentíamos ese sentimiento, no teníamos ese sentimiento de culpa, y veníamos nosotros así tranquilamente por la vida, pecando, nos sentíamos bien pecando, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo y nos dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo nos confronta con ese pecado. Y entonces de pronto son abiertos nuestros ojos y nos damos cuenta que la vida que llevábamos era una vida de pecado y que era una vida que ofendía a Dios, que iba en contra de la naturaleza de Dios. Y era lo que estábamos haciendo era nocivo no solamente para nosotros, era dañino para nuestra familia, era dañino para nuestros padres, era dañino en todo lo que hacíamos. Y viene el Espíritu Santo y nos abre los ojos y entonces podemos ver el pecado. El problema es que nosotros muchas veces nos quedamos con ese sentimiento. Y empezamos a decir, sí, es que yo era un miserable. Yo era de lo peor de lo peor, decimos nosotros. Pero el Señor ponía en mi corazón que cuando Él viene y nos muestra a nosotros esa condición de pecado, no es para que nosotros sintamos la culpa de lo que estábamos haciendo, sino es para revelarnos a nosotros de dónde nos está sacando, para revelarnos cuál era nuestra condición. Porque si nosotros viniéramos al Señor pensando que no teníamos culpa, pues vendríamos a Él pensando que tenemos derecho a sus favores. Y no es así, mis amados hermanos. Ninguno de nosotros merecía el favor del Señor. Pero cuando el Señor nos revela esa condición de pecado, cuando el Señor nos revela nuestro pecado, no es necesariamente para que nosotros vengamos arrastrando la culpa durante años y años arrastrando la culpa, sino que es para que nosotros podamos vivir agradecidos por cuántas cosas el Señor nos ha perdonado. Porque Él realmente no solamente dijo, bueno, pues pobrecito lo hizo porque pues, de plano no sabía lo que estaba haciendo. No, Él sabía y Él sabe, y Él en su corazón, en lo más profundo del ser del Señor, Él dijo, yo perdono esta falta. Yo perdono esos pecados. Y entonces
cuando la palabra del Señor nos dice, habrá pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, a eso se refiere precisamente. Nosotros sí debemos estar conscientes de dónde estábamos, pero no para sentirnos culpables todo el tiempo, no para venir diciendo todo el tiempo, yo soy una cucaracha, yo soy un gusano, es que yo no merezco nada. Pues en realidad no merecíamos nada. Pero cuando el Señor revela nuestro pecado es para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos cuánto nos ha perdonado. Dijo el Señor Jesús en una ocasión, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es cierto, y si el Señor no nos revelara la condición tan triste en la que vivíamos, muchos de nosotros no viviríamos agradecidos por lo que Él hizo. Gloria al Señor por su misericordia. Él no nos condena y sí nos muestra el pecado, pero para mostrarnos cuánto nos ha perdonado. Una segunda área donde nosotros debemos aprender a caminar en la gracia del Señor es que cuando nosotros entendemos la gracia del Señor, es algo que debe afectar nuestra identidad. ¿Sabe usted qué dice Juan 1:12? ¿Alguien sabe qué dice Juan 1:12? Juan 1:12. Quiero que me acompañe a leerlo. Yo sé que todos lo hemos escuchado. Vamos a leerlo. Aquí está en la palabra del Señor. Juan 1:12. Vea lo que dice. Dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos de identidad, entonces debemos entender que cuando caminamos en la gracia del Señor, hay algo que debe ser transformado en nosotros y debe cambiar algo acerca de nuestra identidad. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Lo dice la palabra del Señor y nosotros lo podemos decir con total libertad. Podemos decir, yo soy hijo de Dios, porque Cristo vive en mí. Yo soy hijo de Dios. Y pues si nosotros leemos en la palabra, vamos a encontrar que una de las áreas que el diablo más ataca en el Hijo de Dios es precisamente acerca de su identidad. Lo hizo con Jesús, ¿verdad? A Jesús le dijo, si tú eres realmente el Hijo de Dios, pues haz que las piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y esa fue la tentación del diablo. Y le decía, si tú eres realmente el Hijo de Dios. Pero sabe que muchas veces nosotros, los cristianos, como que le queremos quitar el trabajo al diablo. Y nosotros mismos minamos nuestra identidad delante del Señor. Es que yo no sé a cuánto les pasa aquí, pero muchas veces somos tan duros con nosotros mismos que cuando cometemos una falta, cuando cometemos un error, y yo no soy defensor del pecado, quiero hacer la aclaración. La gracia no significa permiso para pecar, eso lo tenemos que entender. Pero sí entiendo que Dios está tratando con nosotros y hay situaciones en las cuales nosotros vamos a estar o debemos estar creciendo. Y vamos a ir creciendo y creciendo cada vez más y creciendo cada vez más. Pero en ese proceso muchas veces vamos a fallar y a veces el problema es que cuando nosotros fallamos, nosotros asumimos el papel del diablo y no que eres hijo de Dios, pues, a nosotros mismos. Y le queremos quitar el trabajo al diablo. Pero por la gracia de Dios, es que no es por lo que nosotros hagamos, no es porque nosotros ahora nos portamos bien, entonces nos merecemos el título de hijos de Dios, no. Es por la gracia de Dios que nosotros ahora debemos entender que cuando estamos en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. A veces asumimos el papel también de dudar acerca de la identidad de nuestro hermano. ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Será que este de verdad es cristiano? ¿Y cómo se comporta?
Este volvió a caer. ¿Será que de verdad es cristiano? Y si se muere hoy, ¿para dónde se va? Decimos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a traer ese tema ahorita. A veces nosotros nos ponemos así voy a usar esta palabra, muy juzgones. Y empezamos a criticar, y empezamos a dudar acerca de la identidad de nuestros hermanos. Pues sabe que Cristo no hace eso. Sabe que el Señor no hace eso. Más bien, cuando Él ve que nosotros estamos tropezando, cuando nosotros caemos, cuando nosotros fallamos, Él tiene misericordia. Él se muestra empático. Jesús, ¿sabe usted que Jesús se muestra empático con nosotros? Dice la palabra que Él es nuestro intercesor. Y alguien que intercede debe ser alguien que es empático. Dice la palabra que Él se compadece de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, solo que sin pecado. El Señor es así con nosotros. Así que nosotros debemos ser impactados en nuestra identidad cuando estamos caminando en la gracia del Señor. Porque somos hijos de Dios. Amén. En tercer lugar, entender la gracia de Dios debe afectar nuestra relación con otros. Es que cuando nosotros entendemos que estamos viviendo bajo la gracia de Dios, la gracia de Dios es esa manera en que Dios nos trata en esta manera, en este tiempo, mejor dicho. La gracia de Dios es la que ahora permite que nosotros recibamos bendiciones que no merecíamos. Pero ¿qué pasa cuando vemos a nuestro hermano? ¿Qué pasa cuando vemos a aquel que está perdido, aquel que no conoce a Cristo? A veces nosotros decimos, este es un sucio, es que tan sucio, decimos nosotros. Así decimos nosotros muchas veces. Pero si nosotros aprendemos a entender qué es la gracia de Dios y cómo vivimos nosotros en la gracia de Dios, eso debe afectar y debe impactar también la forma en que nosotros vemos a los demás. Es que no podemos nosotros andar por la vida señalando los errores de otros. Y perdone por lo que voy a decir, y mucho menos de aquellos que no conocen a Cristo. Es que a veces criticamos demasiado al que no conoce a Cristo y somos muy duros. Y no entendemos que está ciego, así como nosotros estábamos antes. Y se nos olvida que Él está en tinieblas, así como nosotros antes estábamos en tinieblas. Se nos olvida que Él no escucha la voz del Espíritu Santo que le dice que está mal lo que está haciendo. No tiene la capacidad en este momento de escucharla porque no quiere, no sé cuál sea la razón, pero a veces se nos olvida. Y somos muy duros para criticar. Somos muy duros para señalar. Pero la gracia debe abrir nuestros ojos. La gracia del Señor debe abrir nuestros ojos y aprender a ver a los demás como Dios los ve. A verlos como Dios los ve. Entender la gracia del Señor nos compromete a nosotros a tratar a los demás así como el Señor nos ha tratado a nosotros. Una vez más, en la iglesia se ha hablado durante siglos y siglos, desde que empezó la iglesia, acerca de un tema con el cual todos luchamos todos los días: el perdón. ¿A cuántos aquí se les hace muy fácil perdonar? A mí sí. Sí, pues cómo no. ¿Verdad que es difícil perdonar? Es muy difícil perdonar, sobre todo cuando nosotros sabemos que el que nos hizo daño lo hizo adrede. Es decir, tenía la intención de hacerlo. No lo hizo porque nos pasó trayendo con el codo sin querer. No, sabía bien lo que estaba haciendo. Y cómo cuesta perdonar, ¿verdad? Pero si nosotros vivimos en la gracia y hemos aprendido a recibir la gracia de Dios, y lo que hemos recibido de parte del Señor ha sido por gracia,
pues debemos aprender a manifestarlo también a aquel que nos ofendió, así como Dios nos perdonó. ¿Se recuerdan ustedes la parábola del hombre que perdonó la deuda, el rey que perdonó la deuda a uno de sus siervos, y este otro no le quería perdonar a su consiervo? Eso ilustra perfectamente la actitud que deberíamos de tener nosotros para con nuestro prójimo, porque ahora vivimos bajo gracia. Nos gusta la ley cuando se la aplicamos a otros, ¿verdad? Y nos gusta la gracia cuando se nos aplica a nosotros. Pero yo creo que debemos aprender a caminar en la gracia para con otros también. Lo que recibimos de gracia, debemos aprender a dar de gracia. Hay una historia que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. No la vamos a leer toda, pero es bien interesante algo que ocurrió aquí. Y es como para que vayamos entendiendo nosotros cómo deberíamos ser con respecto a la gracia. Segundo de Reyes, capítulo 7, narra la historia de Israel. Y dice que era un tiempo en el que Israel estaba viviendo una crisis terrible, una crisis económica terrible. Estaban siendo sitiados, es decir, sus enemigos estaban tomando dominio sobre ellos. Y la situación que estaban viviendo era terrible. Viene en este pasaje Eliseo y da una profecía, y dice, y la profecía de Eliseo es que va a venir un tiempo de abundancia, así sobrenatural, extraordinaria. Y bueno, la historia, si usted la quiere leer, está en todo el capítulo 7, ¿verdad? Alguien hasta hace burla de esta profecía que da Eliseo. Y dice que había unos leprosos en ese tiempo, y los leprosos desde ese entonces no tenían el derecho de acercarse a las personas. Los leprosos siempre estaban aislados. Entonces estaban estos leprosos cerca de la puerta de la ciudad. Y dice que dijeron ellos: nosotros no podemos entrar aquí a la ciudad. En primer lugar, porque somos leprosos. Entonces, si entramos, corremos el riesgo de que nos apedreen aquí, entonces nos vamos a morir. Y aún si hiciéramos la lucha de entrar, la crisis es tan grande que de todas maneras nos vamos a morir, dicen estos leprosos. Entonces se van. Y lo que no sabían ellos es que Dios ya había hecho una obra extraordinaria. Y los enemigos de Israel, que estaban en su campamento, dice que fueron confundidos y salieron huyendo, dejaron todo ahí. Dejaron todo así como estaba. Y estos leprosos, casualmente, vamos a decir, aunque en Dios no hay casualidades, llegaron al campamento de sus enemigos. Y lo que van a encontrar es toda la provisión que sus enemigos habían dejado. La encuentran ahí y dicen: hoy sí nos rayamos, hoy sí encontramos una mina de oro aquí. Pero vea lo que dice, ahora sí, el segundo Reyes, capítulo 7, y vea lo que dice los versículos 8 y 9. Dice: cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda. Dice: comieron y bebieron, tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron a esconderlos. De ahí estaban llenando sus bolsas, estaban disfrutando de la bendición que acababan de recibir. Y de ahí también tomaron cosas que fueron a esconder. Pero vea lo que dice: luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Vea lo que dice. No está bien lo que estamos haciendo. Hay buenas noticias y nosotros las estamos callando. Nosotros nos estamos guardando para nosotros esta bendición. Era lo que estaban diciendo ellos. Leprosos, condenados a muerte, y encuentran una tremenda bendición. Y de repente una gran revelación viene a ellos y dicen: no, estas son buenas noticias, esto tenemos que compartirlo. Nosotros estábamos en tinieblas, ya lo vimos en el pasaje. Estábamos condenados, muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos sin las promesas del Señor.
Y venimos a Cristo y encontramos una mina de bendiciones y todas las bendiciones del Señor para nosotros, porque son para nosotros. Pero ¿qué hacemos? Empezamos a guardarlas, acumular cada vez más. Y nos olvidamos que hay mucha gente que necesita esa misma bendición que nosotros encontramos. Es que la gracia del Señor debe cambiar nuestra manera de ver a los demás. La gracia del Señor debe impactar la forma en que tratamos a otros. Y yo quiero que medite en eso. ¿Será que tenemos nosotros la actitud correcta ante los demás? ¿O será que nos gusta más juzgarlos, señalarlos, que compartir la gracia de Dios solo para que lo medite en su corazón? En cuarto lugar, cuarto y último, entender la gracia de Dios debe afectar nuestra relación con Dios. En Efesios 5:8, que leímos al principio, dice que nosotros ahora debemos andar, dice, como hijos de luz. Cuando nosotros tenemos un entendimiento correcto de lo que es la gracia, porque podemos tener cualquier concepto, pero vea lo que es en realidad la gracia. La gracia no es que Dios haya rebajado su calidad de santo o su cualidad de santo. Eso no es la gracia. La gracia no es que Dios haya bajado sus estándares. No, si alguien pensaba eso, es totalmente equivocado. Eso no es la gracia de Dios. Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar. La gracia no es que Dios se haya rebajado. La gracia es que Dios nos ha levantado a nosotros. Eso es la gracia. Que nosotros estábamos en las tinieblas y nos trasladó a nosotros. No se vino a vivir Él a las tinieblas. Nos trasladó a nosotros a la luz. Nosotros vivíamos en condenación y estábamos perdidos. Pero Él no se vino a vivir en medio de nosotros así. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es la gracia. Esa es la gracia de Dios. No es que Dios se rebajó. Es que Dios nos está levantando. Es que Dios nos está transformando para que seamos cada vez más como Él quiere que seamos. No para que nosotros lo hagamos a Él como nosotros queremos que Él sea. Porque Él no va a cambiar. Su palabra nunca va a cambiar. Pero hay alguien que sí puede cambiar. Usted y yo podemos cambiar. Y eso es la gracia de Dios. Es Dios levantándonos a nosotros para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Ese es el sentido de la gracia de Dios. Así que una vida que se está viviendo en la gracia de Dios debe tener ciertas características. Le voy a pedirle a quien está ahí para que me pueda ayudar ya estamos terminando. Pero una vida que está caminando en la revelación de lo que es la gracia de Dios debe ser una vida que se caracterice por el agradecimiento. Agradecimiento. Nosotros, los cristianos, bueno, yo creo que todos los que vivimos en Guatemala, creo yo, utilizamos una frase: gracias a Dios. ¿Cómo está? Le decimos a alguien en la calle: ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien, dice. ¿Cómo está la familia? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios. Pero a veces como que hemos tomado esta frase del gracias a Dios como un eslogan, algo que nada más decimos por decir.
Pero si nosotros entendemos lo que realmente es la gracia, si nosotros podemos entender realmente qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, es que nosotros estábamos condenados. ¿Cómo está su familia? Y si usted lo pensara un momentito, y antes de decir, pues gracias a Dios está bien, usted pensara, ¿y realmente qué sería de mi familia sin Cristo? ¿Podría decir yo que está bien? De seguro no. De seguro no. Pero gracias a Dios está bien. Es que cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, cuando nosotros entendemos lo que realmente significa para nosotros, no podríamos hacer otra cosa que vivir agradecidos. Es que palabras no alcanzarían para darle gracias a Él, porque deberíamos reconocer una y otra vez, y cada mañana y cada día, y cada vez que nosotros recibimos una bendición, deberíamos reconocer que es por su gracia, no es por lo que merecíamos nosotros, es todo lo contrario de lo que merecíamos, pero por su gracia lo hemos recibido. Y entonces se quitaría de nosotros aquella actitud quejumbrosa, aquellos cuestionamientos para con Dios, y podríamos decir solamente gracias, gracias Señor. Es que entender la gracia de Dios debe cambiar la forma en que nos acercamos a Dios.